La gente no sabe de qué trata la LUC. Esta preocupación está presente tanto entre los promotores del referéndum contra 135 artículos impugnados de la ley de urgente consideración, como en los dirigentes oficialistas que, bueno, de un lado y del otro, en estos días van a intensificar la campaña de cara a la consulta popular que, según confirmó la Corte Electoral, se realizará el 27 de marzo del año que viene. La última encuesta de equipos consultores, divulgada el miércoles, muestra que todavía hay un importante desconocimiento sobre el tema, pese a que el asunto ha estado en los primeros lugares de la agenda pública. Por ejemplo, cuando hoy se pregunta a los uruguayos si han escuchado hablar del proceso de presentación de firmas contra la LUC, responde que sí y que tiene una idea clara sobre el tema el 50%. Por otro lado, dice que escuchó hablar pero que no tiene una idea clara, el 36%, y 14% directamente no escuchó hablar o no sabe. Ahora, ¿cuánto tienen que ver estos niveles de desinformación con un desconocimiento general sobre las leyes que aprueba el Poder Legislativo? Y, por otro lado, ¿qué estrategia pueden manejar los partidos para superar la falta de información sobre el tema en los próximos meses? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos. Para eso nos acompañan, por un lado, el sociólogo Ignacio Suaznavar, director de Equipos Consultores. Ignacio, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Emiliano, gracias. Y por otro, el politólogo Daniel Chaschetti, que ustedes conocen de la Mesa de Análisis Político acá en Perspectiva, y que ha estudiado los niveles de conocimiento de la gente respecto a las normas. Daniel, también, buen día. Buen día, Emiliano, buen día, Nacho. Empecemos con el foco puesto en la LUC. Por ahora vamos a hablar de la LUC. Y para eso, en primer lugar, Ignacio, te pido que refresquemos los datos de esta encuesta dada a conocer el miércoles en cuanto a intención de voto. Bien, sí, efectivamente, esta es una encuesta muy reciente, terminada el 2 de diciembre, digamos, fecha de campo entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre. Y además de los datos que tú mencionabas, Emiliano, sobre desconocimiento, también obviamente preguntamos intención de voto. ¿Qué votaría, digamos, en el caso que el referéndum se confirmara, como, bueno, efectivamente se terminó confirmando? Y los resultados fueron 46% de los uruguayos en este contexto se inclinaría por mantener la LUC y un 33% se inclinaría por derogar la LUC. Hay un 2% que dice que votaría anulado, hay un 1% que dice que votaría en blanco. Recordemos que en este referéndum el voto en blanco se suma, digamos, a los votos por el mantenimiento de la ley, y hay un 18% de indecisos. En una perspectiva más de mediano plazo, lo que hemos visto sobre estos datos es que en los últimos 6 meses, que vienen midiendo esta pregunta regularmente, los datos han sido muy variables, ¿no? Ha habido... Sí, por ejemplo, el mes anterior el resultado era más parejo, ¿no? Totalmente, sí, sí. El mes anterior había prácticamente un empate técnico. Sí. 40% votaría por mantener, 37% por derogar, y en agosto teníamos un empate absoluto, 36-36. Entonces vemos que los resultados están inestables desde junio, moviéndose entre una franja de un empate-empate y en una franja de cierta ventaja hacia el mantenimiento de la ley. Pero donde hay un núcleo duro, digamos, de indecisos o de gente que no toma postura, que está en el mínimo del entorno del 20%, que eso no baja. Y además el estudio explora que entre las personas que hoy dicen que están orientadas a votar por mantener o derogar, también varios de ellos no están totalmente seguros de su decisión y podrían llegar a reconsiderarla. Entonces, si uno suma al final del día la cantidad de gente o la proporción de gente que no tiene una decisión firme, ese es el 36% de la población que termina constituyendo la minoría mayor. Entonces, evidentemente, más allá de que el clima de opinión al terminar noviembre, lo que midió esta foto, digamos, de Equipos Consultores, es un clima más orientado a mantener la ley que a derogar la ley, obviamente hay muchas incertidumbres dadas por la no firmeza de las decisiones y la poca información, como tú mencionabas, en el contexto. Sí, ustedes sostienen que hay una tendencia favorable a mantener la LUC, pero inestable, todavía inestable, básicamente por 3 razones. Una, la que recién estaba señalando, ¿no? Que hay un núcleo relevante de electores no definidos, ¿no? No solo los indecisos propiamente dichos, sino otros que, si bien manifiestan hoy una intención de voto, dicen que no están seguros, que podrían cambiarla. 2,
dicen ustedes, anotan ustedes, los resultados de intención de voto no son estables a lo largo del tiempo. Y 3, hay un importante desconocimiento sobre el tema. ¿Podemos profundizar justamente en estos factores? Sí, claro. Sobre el primer tema de la inestabilidad, los resultados son bien interesantes porque cuando uno mira los resultados totales, como ya conversamos, efectivamente hay volatilidad. Sin embargo, cuando uno mira los resultados desagregados por el nivel de firmeza del voto, uno encuentra que los extremos firmes están muy estables. Hemos tenido sistemáticamente desde julio entre un 30 y un 35% de uruguayos que están convencidos de mantener la luz. Y en el otro extremo tenemos entre 27 y 29%, es decir, un tercio un poquito más chico, un grupo de uruguayos están convencidos de derogar la luz. Y luego en el medio tenemos una cosa parecida, digamos, al 40%, un poquito menor del 40%, que puede estar indecisa o con leves orientaciones. Y estas leves orientaciones son las que se han movido, que hoy conversábamos entre un mes y otro, ¿no? Es decir, no se mueven los núcleos duros, que parecen estar bastante bien definidos. El núcleo duro por mantener es un poquito mayor al núcleo duro por derogar, sino que se mueven estas orientaciones intermedias. Entonces, este punto, digamos, de la no firmeza del voto es un punto relevante a atender, que está asociado con el punto del no conocimiento. Sobre estos datos que tú leías al principio, Emiliano, solo un 50% de los uruguayos ha escuchado hablar y conoce en detalle este proceso. En realidad ahí no hablábamos tanto de los contenidos de la LUC, sino del proceso de presentación de firmas y convocatoria de referéndum. Lo interesante es que más allá de los datos de noviembre, estos datos no crecieron desde junio hasta noviembre. Y esto es interesante porque el año pasado se discutió bastante, digamos, en algunos ámbitos, sobre todo académicos y analistas, etcétera, de que la LUC había pasado con relativa poca discusión, cosa que es cierta en un contexto. Hubo evidentemente una discusión parlamentaria en los plazos que correspondían y cierta discusión en los medios y a partir de algunos líderes políticos que tomaron el tema, pero a nivel público la ley no se discutió fuertemente, entre otras cosas porque estábamos en un contexto de pandemia donde las preocupaciones de la gente estaban en otro lado. Entonces, el año pasado, el 2020, en su proceso de aprobación, la LUC, desde el punto de vista de la opinión pública, cuando nosotros preguntábamos conocimiento sobre ciertos temas, evidentemente la gente no le prestó atención a ese proceso el año pasado. Y lo curioso es que este año aparentemente tampoco, es decir, una vez que se confirma la presentación de las firmas y que empieza esta pre-campaña, pero donde sí hubo una activación entre los líderes políticos mayor y entre los medios de comunicación, donde el tema claramente cobró intensidad desde junio en adelante. Sin embargo, nuestros datos muestran que tampoco en la opinión pública el tema ha prendido. Entonces no tenemos, sí en la mitad de la población, pero no en la otra mitad, o con muchos matices. Entonces tenemos que efectivamente nos estamos acercando a un referéndum, con el verano ya ahí, frente a la nariz, que siempre enlentece estos procesos de información y discusión, con una parte de la población que todavía no ha entrado en calor en el tema, ¿no? Y después estaba el otro factor que tú mencionabas, los resultados de intención de voto no son estables, ¿no? Exacto, efectivamente. Esta idea de que en junio y julio, por ejemplo, teníamos 10 puntos de ventaja a favor de mantener la ley, pero en agosto había un empate absoluto. En septiembre, nuevamente 10 puntos a favor de mantener la ley. En octubre, otra vez empate. En noviembre, otra vez 10 puntos, un poquito más a favor de mantener la ley. Entonces, esto es la consecuencia, digamos, expresada en la intención de voto de la no firmeza de los procesos previos. Entonces, cuando uno tiene que los procesos previos están débiles en términos de conocimiento y tiene estos indicadores de estabilidad, uno puede concluir razonablemente lo que concluimos nosotros ahí. La foto a fin de noviembre muestra un escenario más propicio a mantener que a derogar, pero evidentemente esto no puede constituir un pronóstico hacia adelante. Daniel, enseguida vamos a meternos en el tema conocimiento o desconocimiento de la ley y de las leyes. Pero sobre esto que venía desarrollando recién Ignacio, la intención de voto, ¿qué agregarías tú? Bueno, en general hay un problema estructural con esta ley que, digamos que es una ley ómnibus que abarca más de 20 temas y
Yo creo que eso genera una cierta confusión en la población. Es difícil reducir la ley a uno o dos temas, son muchos. Y el hecho de que los actores políticos, defendiéndola o criticándola, se muevan en un rango tan amplio, no contribuye mucho a que la gente tenga muy claro, ¿no? Me da la impresión que lo que va a suceder es que los ciudadanos tomen como estrategia los atajos cognitivos que menciona Anthony Downs. Es decir, no tengo tiempo suficiente como para interiorizarme en todos los contenidos de la ley, y lo que hago es confiar en el partido político que habitualmente voto o en el líder político que habitualmente sigo, y bueno, y adoptar la posición que él me indique, ¿no? O sea que va a haber mucha gente votando en marzo sin tener conocimiento de la ley. Eso va a ser así. Y bueno, tampoco tenemos que verlo como algo malo o un defecto muy grande, ¿no? Es obvio que los que queremos la democracia y los que nos sentimos comprometidos con la democracia preferimos los ciudadanos ilustrados, ¿no? Que sean capaces de discernir y de debatir públicamente. Pero lo cierto es que, bueno, la vida moderna es tan dinámica que muchas veces, bueno, los sujetos que ejercen la representación se hacen cargo, ¿no? De indicar hacia dónde ir y establecer las preferencias dada la complejidad de las temáticas. Sí, podría decirse que algo similar ocurre en una elección presidencial, ¿no? Podría pensarse que pasa algo similar. O sea, ¿qué porcentaje de la población cuando va a votar se leyó los programas, ¿no? De la primera palabra a la última, y después de ese proceso evaluó y resolvió, ¿no? Exacto. Y los atajos cognitivos, bueno, están vinculados a la confianza en el líder, a la confianza en el partido, también a elementos emocionales, ¿no? Que pueden contribuir a aproximarse al partido. Y bueno, sobre eso hay mucha literatura, y yo creo que en Uruguay funciona un poco así. Les propongo que hagamos una pausa breve y ya nos metemos en lo que dice la encuesta sobre conocimiento de la ley. Me pareció que ibas a agregar algo, Daniel. No, bueno, que simplemente destacar eso, ¿no? Que en verdad uno podría interpretarlo como un problema de calidad de la democracia, el hecho de que haya una parte de la ciudadanía que vote sin tener conocimiento. Pero bueno, hay que saber que las cosas funcionan así, se pueden mejorar, pero bueno, son también parte de la dinámica. Vayamos ahora sí, Ignacio, a lo que ustedes evaluaron, lo que ustedes consultaron en equipos sobre conocimiento a propósito de lo que está en juego en este referéndum. ¿Vemos los números? Sí, efectivamente, cuando preguntamos a la gente si estaba al tanto de este proceso, del proceso de presentación de firmas que posiblemente derivaría en un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, un 50% de los uruguayos nos dijo que había escuchado hablar del tema y que tenía una idea clara del asunto. Quienes están siguiendo nuestra emisión en video pueden observar las gráficas correspondientes. Adelante, Ignacio. Excelente, gracias. Hay un segundo grupo, que es un 36% de los uruguayos, que respondió que había escuchado hablar algo de que había un proceso de presentación de firmas para un referéndum, pero que no tenía muy claro de qué se trataba este asunto. Y después hay un 12% que dijo directamente que no había escuchado hablar de que se habían presentado firmas contra ninguna ley ni de ningún referéndum, digamos, ¿no? Y un 2% que no sabe, que obviamente lo sumamos, lo acumulamos en general con el que no escuchó hablar. Entonces, no es un nivel de conocimiento que pueda considerarse bajo en general cuando uno hace preguntas similares sobre otras medidas, sobre otros acontecimientos de la realidad, pero sí quizá para un referéndum, ¿no? Es decir, uno, como decía Daniel, aspiracionalmente uno desearía que en este tipo de instancias hubiera una cantidad del público informado que siguiera estos temas mayor. Es cierto que estos atajos cognitivos y estos factores emocionales, los factores identitarios que Daniel señalaba como motivadores del voto en la elección, siempre están presentes en una elección nacional.
Y es cierto que, según nuestras encuestas, menos del 5% de la población lee los programas de gobierno antes de la hora de elegir. Hay una cuestión que tiene más que ver con confianza y con orientaciones generales sobre ciertos temas. Pero bueno, en el caso de los referéndum hay discusiones que en definitiva deberían ser orientadas o podrían ser orientadas a temas mucho más específicos. Aquí es donde esto se combina con lo que Daniel señalaba correctamente de la complejidad de esta ley o de estos 135 artículos impugnados, que efectivamente son muy amplios y abarcan muchos temas. Y esto viene al caso para complejizar un poquito más lo que hablábamos hoy de la desinformación. Cuando nosotros encontramos esa franja intermedia de 36% de uruguayos que no están totalmente seguros o que están indecisos o no están firmes en su decisión, y empezamos a explorar un poco más ese público, nos encontramos a su vez con dos tipos de público. Estoy cortando grueso, pero para simplificar, con dos tipos de público. Uno que efectivamente es el que no está informado, el que probablemente no le interesa mucho informarse, el que asume que el costo de información al ser tantos temas es demasiado alto, incluso algunos de ellos hasta ven con cierta molestia el nivel de conflictividad política que hay en torno a estos temas, porque hay una parte de la gente que hoy está viviendo su vida orientada en otras cosas y que todos estos ruidos externos no solo no le generan entusiasmo, sino que hasta le generan rechazo. Y eso es efectivamente un perfil marcado. Pero hay otro que es, si se quiere, más interesante o producto de la complejidad de esta ley, es que ese otro parte del público que está en el medio es interesado, quiere informarse, lee o estudia o escucha, pero no logra llegar a un balance. ¿Por qué? Porque son personas que pueden estar de acuerdo con algunos de los contenidos de la ley y pueden estar en desacuerdo con otro de los contenidos de la ley. Ese es un desafío particular de este referéndum, ¿no? Exactamente. Ese es un desafío particular de este referéndum que es totalmente original. Porque acá no tenemos el desmotivado, sino el motivado, el orientado, el informado, pero que no sabe cómo desempatar, ¿no? Y ese factor de desempate no está claro de cuál va a ser. Es posible que incluso en este grupo, al igual que en el otro, también puedan al final del día ocurrir atajos cognitivos, factores emocionales o elementos de confianza. Pero la verdad que no lo sabemos, ¿no? Y nosotros, en estudios donde hemos profundizado estas cosas, nos encontramos con muchos electores que están en esta situación. No es que no hayan escuchado nada, sino que han escuchado y que están de acuerdo con algunas cosas y en desacuerdo con otras. Entonces, esta campaña tan compleja, más allá de, evidentemente, argumentar a favor o en contra de ciertos temas, probablemente se basará también de un lado o en otro de intentar poner en relevancia aquellos temas donde puedan llegar a sintonizar con mayor cantidad de este público intermedio. Una pregunta adicional sobre el desconocimiento, sobre ese 36% que dice, escuchó hablar del tema pero no tiene una idea clara. ¿Cómo ha variado en los últimos meses? Ha variado muy poco, Emiliano, y diría, si hay alguna mínima variación, incluso es en sentido contrario, es decir, en sentido de por lo menos claramente no aumentar los niveles de conocimiento, ¿no? Entonces, es lo que comentaba de que esta campaña está fría todavía, desde el punto de vista de la opinión pública está fría. Muchas veces pasa esto, ¿no? Muchas veces la agenda política o la mediática tienden a asumirse como naturalmente o mecánicamente como la agenda de la opinión pública. Y a veces pasa en encuestas que cuando uno contrasta el sentir de la gente con los contenidos, digamos, de la agenda mediática y política, encuentra estos desfasajes. Está claro que la agenda mediática y política, que en la agenda mediática y política el tema de la ley de urgente consideración ha ido increyendo notoriamente a partir del momento de presentación de las firmas como mínimo. Sin embargo, en la opinión pública por ahora es plano. Entonces, la campaña efectivamente no ha entrado en calor. Y lo último, este 36% de que no tiene una idea clara, ¿cómo se corta por nivel socioeconómico, edad, preferencias políticas? Bueno, acá hay algunas cuestiones que son medias obvias, por lo menos para quienes miramos estos datos todo el tiempo, es que estas cosas siempre se relacionan fuertemente con el nivel educativo, ¿no? Es decir, a medida que aumenta el nivel educativo, aumenta de manera fuerte los niveles de información. No solo en este caso sobre la LUC, sino prácticamente sobre todos los temas, ¿no?
Y eso, en algún sentido, el nivel educativo correlaciona con el nivel socioeconómico, y por lo cual también uno encuentra alguna relación un poco más débil, pero también encuentra una correlación con el nivel socioeconómico. Y la tercera variable relevante es la edad. Evidentemente, donde hay menores niveles de conocimiento es entre los jóvenes. Menos de la mitad de los jóvenes, el 44%, dice que escuchó hablar y tiene una idea clara de este tema de la LUC, y eso va aumentando a medida que aumenta la edad, y en los mayores es donde se concentra la mayor parte de la información. Pero el corte fuerte, por supuesto, que es por nivel educativo. En el nivel educativo más bajo, por ejemplo, el 70% del público o no escuchó hablar o escuchó hablar pero no tiene mucha idea de qué se trata este tema. Daniel, ¿tus consideraciones sobre esta parte de la encuesta? Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Nacho. Tenemos un problema estructural, yo creo, que según lo que yo he visto a lo largo de los últimos años, yo estimo que hay un tercio de la población que está por fuera del debate público. Y está por fuera del debate público no porque los partidos políticos o las instituciones no quieran incorporarlos, sino directamente porque no tienen interés, y ese desinterés está condicionado también por otros factores estructurales como el nivel educativo, el interés por la política, etcétera. A ver, entonces tú decís que esto que estaría mostrando la encuesta no es algo exclusivo de esta ley por sus características particulares de ley ómnibus, por el hecho de que fue votada en el Parlamento en época de pandemia, etcétera. Claro, obviamente que en cada campaña es única y tiene sus especificidades y sus argumentos discursivos, etcétera, pero yo creo que este problema de ese tercio que yo señalo está presente en cada elección. Es decir, los partidos políticos se enfrentan al desafío de poder llegar a esa proporción de ciudadanos que, bueno, no son ciudadanos antipolíticos, sino que son ciudadanos que no tienen interés, están preocupados por otras cosas de la vida y que correlacionan bastante bien con el nivel educativo, ¿no? Ese me parece que es la variable estrella. Y bueno, en definitiva, los partidos políticos tienen que ingeniárselas para llegar a ellos, ¿no? Para eso se necesitan, bueno, estrategias de comunicación, estrategias de militancia, ¿no? De golpear la puerta. Se necesita mucho ingenio. Y bueno, y a la larga esos ciudadanos que están obligados a votar, van y votan, ¿no? A eso iba, ¿no? Todos los votos valen lo mismo. Sí. Los de los muy informados y los de los no informados, y además resulta que el voto es obligatorio. Exacto. Por suerte es obligatorio, ¿no? Porque si no fuera obligatorio, esos ciudadanos perderían lentamente la calidad de ciudadanos políticos, porque no tienen vocación por participar, y si las reglas de juego no los incentivan o no los mueven a incorporarse, bueno, estarían por fuera de todo. Es interesante esa discusión que estás planteando, ¿no? Por suerte el voto es obligatorio. Sí. No, porque otra lectura posible es, bueno, justamente, si esa gente no está interesada, si esa gente no sigue la actualidad política, si no tiene datos, si no va evaluando cómo se comportan unos actores políticos y otros, es lógico que decida, es lógico que esa gente... Pero, por ejemplo, elija autoridades, es lógico que resuelva si una ley queda o no queda. Es una discusión posible, ¿no? El caso de Chile, ¿no? El caso de Chile es como emblemático, porque en Chile en los años 90, yo diría para fines de los 90 también existía este tercio, pero no existía el voto obligatorio. Y ese tercio se transformó en mayoritario con el paso del tiempo, ¿no? Incluso en las últimas elecciones, en la primera vuelta, de hace 3 semanas, votó menos de la mitad de la población. Entonces, yo creo que digamos que el voto obligatorio, si bien, bueno, entiendo que haya gente que lo discute, que lo considere como una restricción a sus libertades, me parece que es como un seguro, ¿no? Que nos permite todavía comprometer a esos ciudadanos. Porque hay que recordar que, bueno, que la ciudadanía
es un conjunto de derechos, pero también es un conjunto de obligaciones, ¿no? Ujú. Y entre ellas está, bueno, la de participar en las decisiones colectivas, sobre todo en las de elegir gobernantes o en un caso de un referéndum, bueno, resolver si una ley va a seguir vigente o no. Me parece que esas cosas son realmente importantes. Ignacio, ¿qué ibas a decir sobre esto Sí, de la obligatoriedad del voto? Sí, reafirmando lo que decía Daniel, justo estos días estuve en contacto con algunos estudios que empiezan a mostrar con bastante claridad la influencia del voto obligatorio o no obligatorio sobre los niveles de polarización y estabilidad, digamos, en los sistemas políticos y de partidos. Los países que han migrado, digamos, hacia voto no obligatorio han terminado generando procesos como el que ocurrió en Chile, que mencionaba Daniel, donde al final la política, los actores de la política terminan siendo los más extremistas, ¿no? Los militantes más convencidos, ¿no? Y entonces ese centro, ese público, digamos, de repente menos informado, menos interesado, al no ser objeto de un botín electoral, queda un poco fuera del radar. Entonces, el efectivamente incorporarlos a la obligación del voto termina generando una tendencia centrípeta sobre el sistema y eso termina siendo una virtud, digamos, de estabilidad para el conjunto. Así que efectivamente en eso estoy de acuerdo con lo que planteaba Daniel. Además, ese segmento de la población constituye un incentivo para que los partidos políticos permanezcan en contacto. O sea, los partidos están obligados a ir a buscarlos. Y después lo otro es que... Si el voto no fuera obligatorio, no se molestarían. Se molestarían solamente los interesados por exactamente. Y eso radicaliza los discursos. Eso pasó en Chile. Y después, lo otro interesante que quería, aquí si quiere un poquito matizar, es que, a pesar de que sé que Daniel piensa lo mismo que yo, es que efectivamente la existencia de este tercio es un problema y nos alarma y nos preocupa y es un desafío para los partidos, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que cuando uno analiza esta situación en perspectiva comparada, Uruguay es un paraíso, ¿no? Es decir, en otros países la situación es mucho peor. Ayer justo participaba en una mesa internacional de análisis sobre democracia y elecciones en América Latina y claro, el panorama es terrible, ¿no? Entonces mi presentación ayer intentaba un poco romper con eso y se titulaba Jurassic Park, el país donde los partidos existen, ¿no? Claro. Y efectivamente mostraba las enormes virtudes que tienen los partidos uruguayos y que han mantenido a lo largo del tiempo en representar electores, en este ejercicio de militancia, de cercanía, etcétera, de no dejar a nadie por fuera, que siempre nos parece poco, probablemente, de eso estamos hablando hoy, pero sin duda, en perspectiva comparada, estamos en un paraíso. Les propongo que hagamos una segunda pausa por acá para retomar el tema enseguida, porque ustedes tienen otras encuestas, han hecho trabajos a propósito de esto, conocimiento de las leyes. Aparte de esto que estamos ahora considerando con el referéndum que se viene, la ley de urgente consideración, que otros antecedentes tienen, y sobre todo me queda esta pregunta, ¿no? ¿Tenemos que conformarnos con ese desconocimiento? ¿Tenemos que simplemente compararnos con la región y entender que estamos mejor posicionados? ¿O deberíamos quizás trabajar para reducir ese porcentaje de gente indiferente a los asuntos públicos? La última encuesta de Equipos Consultores divulgada el miércoles muestra que todavía hay un importante desconocimiento sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que van a ser sometidos a referéndum el 27 de marzo del año que viene. Ahora, ¿eso ocurre solo con esta ley o es algo más general? El desconocimiento en una parte de la población de lo que ocurre, por ejemplo, en el poder legislativo. De eso estamos conversando esta mañana con Ignacio Sosnávar, sociólogo, director de Equipos Consultores, y Daniel Chaschetti, politólogo que ha trabajado en estos asuntos. Daniel, ya avanzamos bastante en esto de los porcentajes de la población que se sienten lejos de los temas políticos, por ejemplo, pero podríamos agregar ahora algunos números concretos de algunos estudios en particular que tú has hecho, y creo que Nacho tiene también de alguna encuesta anterior de Equipos. A ver, veamos lo tuyo, Daniel. Bueno, en el Departamento de Ciencia Política tenemos un convenio con el Poder Legislativo, y bueno, en cada legislatura hacemos un estudio
centrado en la producción legislativa, en la forma en cómo representan y trabajan los legisladores, y en tercer lugar sobre la imagen pública del Parlamento, ¿no? Y bueno, la imagen pública la trabajamos con una encuesta de opinión pública y tiene la ventaja de que, bueno, utilizamos el mismo formulario en cada legislatura. Entonces tenemos 3 mediciones, una del 2007, otra del 2013 y otra del 2018, y podemos comparar los resultados. Y bueno... Vamos a poner el gráfico correspondiente en pantalla. Sí, en esa encuesta lo que hicimos fue preguntarle a los ciudadanos si podrían mencionarnos por lo menos 2 leyes que hubiesen sido aprobadas en la legislatura corriente, ¿no? A ver, repito la pregunta. En el periodo de 5 años de una legislatura, mencione usted 2 leyes que hayan sido sancionadas por el Poder Legislativo. Esa es la pregunta, ¿no? Exacto. Y bueno, en 2007 y en 2018 tenemos que solamente entre un 37 y un 43% recuerda alguna ley, ¿no? Por ejemplo, en el 2007 recordaban el PANES, la reforma tributaria, el sistema integrado de salud, mencionaban, ¿no? En el 2018, fíjate, qué cambio, ¿no? Recordaban la ley de capitalización de ANCAP, el aumento del IRPF, que bueno, se buscó un eufemismo para presentarla, pero era como un ajuste, y la inclusión financiera. Sin embargo, en el 2013 es el momento, digamos, de mayor recordación, digamos. ¿Y por qué era el momento de mayor recordación? Bueno, por el tipo de leyes que había aprobado el Parlamento. Estaba la ley de la marihuana, el matrimonio entre personas de un mismo sexo y en tercer lugar la ley del aborto. Entonces, el 63% de los ciudadanos recordaban al menos una ley. Yo diría que quitando esa legislatura, que es realmente muy, muy rara y solamente equiparable a alguna legislatura de comienzos del siglo XX, ¿no? Donde el primer vallismo pasó una legislación, digamos, revolucionaria, es muy difícil que en una legislatura tengas leyes que amplíen tanto los derechos, ¿no? Normalmente las legislaturas pasan otra clase de leyes, ¿no? Entonces yo creo que la norma debería ser que la gente normalmente no recuerda las leyes que se aprueban, ¿no? Y bueno, entonces, abriendo los datos de los que no recuerdan leyes, empiezan a aparecer los factores que analizaba Nacho en el segmento anterior, ¿no? Ahí aparece el problema del nivel educativo, que tiende a ser bajo, y bueno, y digamos que eso es consistente con otras preguntas sobre conocimiento de las instituciones. Por ejemplo, la misma encuesta le preguntaba a los ciudadanos encuestados, le preguntaban, ¿podría decirnos cuál es la principal función del poder legislativo? Y increíblemente, 1/3 de la población no sabía. Un tercio de la población no sabía, claro, a qué se dedica el Poder Legislativo. Claro, mirá, aproximadamente la mitad decía legislar, ¿no? Es decir, la palabra te lo dice, Poder Legislativo, legislar. Después un segmento ahí decía, bueno, controlar el gobierno, representar, hablar, no sé. Pero había 1/3 que no respondía a esa pregunta. Y bueno, cuando mirábamos quiénes eran los que no respondían esa pregunta, también eran los que no recordaban las leyes, los que no tenían interés en política, y bueno, que no tenían, por ejemplo, no tenían terminado el nivel básico de secundaria, ¿no? De ahí que bueno, una de los atributos o de las características de este segmento es que pasan por el sistema educativo formal sin tener ningún curso de educación ciudadana. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso, si hay cómo... Nos paran los pelos de punta cuando nos damos cuenta de eso, ¿no? Sí, por eso, una de las preguntas es si hay cómo incidir, si hay cómo modificar esa realidad. Pero veamos en el caso de Ignacio, de Equipos, ¿ustedes tienen también encuestas que ronden estos asuntos? Sí, tenemos, hay alguna de hace algunos años también, donde, reafirmando las cosas que decía Daniel, preguntamos, por ejemplo,
cuántos diputados tenía la Cámara de Diputados, cuántos senadores tenía la Cámara de Senadores, y solo una minoría de la población logra responder estas preguntas, ¿no? Correctamente. E incluso una pregunta mucho más básica de cuántas cámaras tiene el Poder Legislativo es contestada correctamente por una porción minoritaria de la población. Una porción minoritaria. Sobre la cantidad de cámaras del Poder Legislativo, la respuesta correcta la da una porción minoritaria de la población. Sí. Este estudio debe tener hace como 10 años, entonces no puedo afirmar que hoy sea así, pero no tengo muchos elementos para pensar que eso ha cambiado. Entonces, el diagnóstico es claro, hay un desconocimiento institucional muy grande. Traigo a colación otro estudio muy interesante que hicimos en el 2012 también para el Parlamento sobre un concepto que era el acceso equitativo a las leyes, ¿no? Y donde ahí lo que emerge es una problemática de fondo que es bien interesante, que es que el desconocimiento de la ley no es solo un problema digamos, abstracto, de nivel educativo, etc. Muchas veces es un obstáculo para el acceso a derechos, ¿no? Es decir, interesante esto último, claro. Claro, y entonces nos dedicamos a estudiar 3 leyes: la ley de asignaciones familiares, la ley de violencia doméstica y la ley de trabajo rural adolescente peligroso, digamos, ¿no? Y entonces evidentemente encontramos islas, encontramos muchas cosas. Era un proyecto de identificar barreras y obstáculos para la aplicación efectiva de la ley, que algunos eran de tipo institucional, pero algunos eran culturales o de acceso informativo. Entonces, efectivamente encontramos como, por ejemplo, en el tema de la ley de trabajo rural adolescente y peligroso, una minoría del público en esa situación conocía la existencia de esa ley, ¿no? Es decir, un chico que 16 años que trabaja en el campo, la verdad que desconocía la existencia de una ley que le prohibía, le impediría andar a caballo como para ayudar de repente a su padre a juntar ganado, ¿no? Es decir, hay núcleos que eventualmente son beneficiarios o que generan ciertos derechos sobre ciertas leyes que desconocen absolutamente. En el tema de asignaciones familiares también, incluso había islas de personas que no conocían que tenían derecho a asignaciones familiares. Una de las leyes, en ese momento era la ley de ampliación, de extensión de asignaciones familiares, pero una ley muy difundida. Y el tema de violencia doméstica también. Acá el problema de isla de conocimiento no era tanto a nivel de la población general, sino a nivel institucional. Había muchos actores, sobre todo en el mecanismo de la denuncia de violencia doméstica, a nivel de las comisarías, a nivel de la policía, que no estaban del todo seguros institucionalmente qué cosas calificaban como podían ser recibidas como delito o no, y entonces era una barrera tremenda. Eso es mucho más serio, ¿no? Ahí estamos hablando de algo mucho más serio, porque estamos ante un caso en el que una ley que involucra, por ejemplo, a un servicio como el de la policía, no es difundida adentro del plantel policial, ¿no? Totalmente. Y operadores de justicia también, ¿no? Entonces, tenemos efectivamente como al final del día el tema de la difusión de la ley o del conocimiento de la ley mirados del otro lado, es un tema que tiene muchas complejidades y evidentemente es un tema que influye, ¿no? Fuertemente sobre este tema de acceso equitativo, digamos, a las leyes, que era el nombre del proyecto. Daniel, yo dejaba planteada hace un rato la pregunta, ¿hay que conformarse con esta realidad que muestran las encuestas y que por lo visto ya tiene años, que no es un fenómeno nuevo? No, hay que seguir trabajando, ¿no? Yo creo que algunas cosas se han hecho, pero han sido insuficientes. A ver, y voy a lo siguiente. Ustedes charlaban hace un rato y decían, bueno, llegada a una instancia de votación, por ejemplo, una elección nacional o, por ejemplo, un referéndum, bueno, los partidos juegan un papel. Los partidos salen en busca de esos ciudadanos que por sí mismos están alejados de la información política, del seguimiento de la actualidad. Los buscan, les hablan, y les pasan sus argumentos y de algún modo, por lo menos en esa instancia, los involucran, los vuelven al sistema. Pero ese es un momento, ¿no? Un momento que puede darse cada 5 años o, a mitad de periodo como esto. ¿Qué más hay que hacer o se puede hacer? No, lo que pasa es que son 2 niveles, ¿no? O sea, podemos confiar en que en los procesos electorales los partidos se van a hacer cargo, y eso lo hacen. Cada elección nos confirman eso.
El problema es el otro, ¿no? Son las cosas que señalaba Ignacio, que bueno, cuando, por ejemplo, el ciudadano no es consciente de los derechos que ha adquirido, el ciudadano no es consciente de las normas que lo afectan en su actividad pública o privada. Entonces yo diría que en realidad para atacar este segundo nivel hay que hacer cosas, ¿no? En primer lugar, yo diría que el Poder Legislativo hace muy poco por divulgar sus principales productos, que son las leyes. Cuando uno entra en la página del Parlamento, ve un listado, ¿no? Dice leyes aprobadas y ve un listado con títulos que contribuyen poco al entendimiento. Me parece que el Poder Legislativo podría hacer muchísimo más. Para eso debería gastar dinero, ¿no? Es decir, montar, digamos, unos mecanismos de difusión que tampoco son tan costosos y que otros parlamentos lo tienen. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay cuestiones que tienen que ver con el sistema educativo formal, ¿no? Yo decía recién que cualquier ciudadano que deje la educación formal antes de tercero de liceo o tercero de UTU, se va de la educación formal sin tener un curso de educación ciudadana. Es cierto que, por ejemplo, a nivel de primaria, las maestras tratan de hablar de qué es la democracia, y eso yo creo que es un esfuerzo magnífico, pero no tenemos un curso educativo de formación que se brinde antes, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es tratar de que la gente no abandone, ¿no? Se podría mover un curso para ponerlo en primero de liceo, por ejemplo, pero lo que tenemos que tratar es que la gente se siga educando y resolver este problema de tan bajo egreso en secundaria. Lo tercero es las campañas institucionales. Yo creo que, por ejemplo, el INPO hizo algo muy lindo en los últimos, yo diría, 5 o 6 años, capaz que más, con aquella campaña donde se tomaban las leyes que generaban derechos y aparecían referentes de distintos ámbitos, del deporte, del periodismo, narrando el contenido central de una ley. Yo creo que esa campaña debería continuar, ¿no? Porque me parece que eso ayuda, ¿no? Y bueno, pero eso supone gastar dinero porque hay que ponerlo, bueno, la campaña en los medios de comunicación. Ese tipo de cosas hay que continuar haciéndolas porque, bueno, en definitiva se trata de no bajar los brazos, ¿no? Esto es una gran batalla comunicacional, y hay que saber que, por ejemplo, algo que ocurría en el siglo XX, sobre todo en la primera parte del siglo, en la primera mitad, que era que los partidos políticos eran verdaderas escuelas de educación ciudadana, porque en realidad el ciudadano iba al comité partidario donde le sacaba la credencial cívica y ahí aprendía sus derechos. Bueno, hoy es prácticamente imposible con el mundo que tenemos, ¿no? Es decir, es muy difícil que esos ciudadanos se puedan socializar, puedan entender sus derechos yendo a un partido político, ¿no? Entonces me parece que el Estado tiene muchas tareas para llevar adelante. Sí, también es cierto que cuando los partidos políticos jugaban ese papel, la información no circulaba de la forma tan amplia que circula hoy, ¿no? Claro. Uno iba al comité o iba al club político, entre otras cosas, a obtener información, ¿no? Teóricamente hoy es más fácil informarse, pero resulta que las encuestas muestran esto, ¿no? Exacto. Sí. Pero bueno, yo creo que el Estado tiene que hacerse cargo. Digo el Estado y no el gobierno, ¿no? Porque yo creo que es el Estado, más allá de las alternancias y de los partidos que gobiernan. Esto es como una política permanente que debería tener el Estado, ¿no? De, formar a sus ciudadanos, informarlos de sus derechos. El Poder Legislativo se debería hacer cargo, vuelvo a repetir, de los productos que produce, ¿no? Entonces, ahí hay muchas tareas para llevar adelante. Es curioso esto último, este bache que estás mencionando ya por segunda vez, ¿no? Que el Poder Legislativo no se ocupe, ¿no? Porque yo no he visto líneas claras en esa dirección. Bueno, ahí
si me permiten aportar, sí, claro. este estudio que hicimos en el 2012, fue un estudio importante con el Banco Mundial, la consultora Deloitte, el estudio Sideline Asociados, y estaba entre otros, por ejemplo, Margarita Perkovich, mostraba esto que estaba comentando Daniel con mucha crudeza, ¿no? Es decir, hay como una sensación de que el trabajo legislativo termina cuando se promulga la ley, y eso prácticamente es una solución mágica. La ley se promulga y entonces evidentemente eso ya opera sobre la realidad. Y la verdad que cuando uno empieza a desmenuzar la cantidad de obstáculos institucionales y culturales que hay para que la ley efectivamente tenga efecto, el efecto deseado por el legislador, uno diría, cuando la ley se promulga, el trabajo recién empieza. O sea, no. ¿Y quién se hace cargo de eso? Entonces tiene que haber, evidentemente, no solo, ahí en el estudio, este diagnóstico que hacíamos con Deloitte y Sideline, quedaron establecidas un conjunto de recomendaciones muy claras sobre procesos a seguir, y efectivamente, entre otros, lo que contaba Daniel, de montar una oficina de comunicación, etcétera. Pero mucho más allá de eso, hay un trabajo interinstitucional, hay trabajo fuerte con el Poder Ejecutivo y con otras organizaciones para que efectivamente la ley llegue y se implemente al territorio, ¿no? Eso parece muy claro, y eso hoy en algunas áreas se hace, pero no hay mecanismos institucionales hoy que estén previstos para evidentemente la bajada de la ley. Y lo otro es que muchas veces también tiene que ver con el propio proceso legislativo, porque muchas veces se terminan aprobando leyes que son después muy difíciles de implementar, porque no consideraron en su proceso obstáculos que la realidad les iba a imponer, ¿no? No los tomaron en cuenta, algunos medios obvios, algunos que se pueden conocer muy fácilmente, y que obviamente no estoy diciendo que los legisladores no hagan bien su trabajo, porque me consta que los legisladores convocan en las comisiones a muchas organizaciones e instituciones que van y dan su punto de vista. Pero a veces claramente no es suficiente. Estas leyes que mencionaba hoy que investigamos, es bastante claro, ¿no? Y también considerar desde el punto de vista del ciudadano, porque, por ejemplo, obstáculos culturales, ¿no? ¿Cómo uno puede legislar que está prohibido, por ejemplo, a ese chico de 17 años que vive en el medio del campo y ayuda a su padre a llevar el ganado hacia el campo siguiente, y dice que hay una ley que dice que eso no lo puede hacer porque es trabajo rural peligroso, y ese chico va a la escuela desde los 6 años a caballo? Entonces, digamos, es como que es tan contraintuitiva la ley para el beneficiario que o se explica mucho y se justifica, porque obviamente es una ley que tiene sus razones muy justificadas, o si no, es una ley que está destinada a ser incumplida, porque la realidad es distinta, solo por mencionar un ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente, el trabajo legislativo, que es bueno en Uruguay en términos comparados, pero que hay todavía probablemente muchas cosas que mejorar. Sabés que yo creo que hay una inclinación muy fuerte, yo diría los últimos 20 años, en delegar al Poder Ejecutivo la aplicación de toda norma. Es decir, está instalada la idea de que, bueno, de que las leyes no deben ir al detalle porque hay muchas cosas que no las sabemos, y el Ejecutivo, con su gran estructura de ministerios, es el que mejor puede. Entonces, yo diría que el proceso legislativo no se completa en el Parlamento, sino que continúa con la reglamentación que hace el Poder Ejecutivo. Yo creo que eso, en cierto modo, es un error. Cuando uno mira legislación de otros países, se da cuenta de que los legisladores muchas veces prevén lo que va a ocurrir y incorporan en la legislación mecanismos de contralor ex post. O sea, ya introducen una serie de, pongamos, de organismos o de indicadores para evaluar posteriormente la ley. O sea, incorporan el control, ¿no? Típicamente se dice que, bueno, que los procesos de políticas públicas tienen 4 etapas, ¿no? La última es el control, ¿no? Es decir, la hechura, la aprobación, la aplicación y el control. Bueno, el control está dentro de la ley también, ¿no? Y en Uruguay no tenemos esa tradición legislativa, ¿no? Y muchas medidas, sobre todo las que modifican fuertemente el status quo de cualquier mercado o de cualquier regulación social, requieren de estos seguimientos, ¿no? Porque luego, si no se aprueban, y puede pasar, lo peor que puede pasar,
lo menos malo que puede pasar es que no se aplique, pero muchas veces se aplica y se aplica mal. Y bueno, entonces me parece que ahí también hay responsabilidad de los legisladores, ¿no? En cómo está montada esta división de tareas de delegarle al Ejecutivo tanta potestad de determinar finalmente cómo es la aplicación y cómo es el control. Les paso una pista, por lo menos entre nuestros oyentes, el asunto ha interesado mucho. Claro, seguramente no es un público representativo del conjunto de la población. Acá estamos hablando de personas interesadas en estas cuestiones. Pero hay aportes que vale la pena incorporar. No sé si me dará el tiempo hoy de agregarlos al aire, pero el hijo escuchen, dice Noemí, introduce otro actor acá, otro responsable, la familia. Ocurre que las familias no están siendo fuente de información en lo político. Los adultos hemos estado y estamos demasiado ocupados. Hay pocas instancias de almuerzos o cenas familiares frecuentes en la semana donde las generaciones mayores puedan transmitir conocimiento, tradiciones y anécdotas a los más jóvenes. Instancias en las que también tradicionalmente se podía pensar que se enseñaba ciudadanía si esos adultos tenían integrados esos conocimientos, por supuesto. ¿Qué tal? Bueno, sí, en cierto modo tiene razón. O sea, yo diría que la crisis de la estructura clásica de familia puede haber afectado. No sé cuánto, pero es evidente que en ciertos segmentos de clases medias puede haber afectado. Ahora, de todos modos, yo creo que es un problema mayor, ¿no? Que excede al mero hecho de ver sentada una familia en la cena o en el almuerzo hablando de política. Me parece que tiene que ver con otras dinámicas más complejas. No entiendo, pero me parece útil que la discusión se complejice un poco más, ¿no? Ignacio, ¿sobre esto ibas a decir algo o no? No, coincido con Daniel. De cualquier manera, conecto con un tema anterior. Es cierto que esa dinámica cambia y vuelvo a conectar con el tema del voto obligatorio, ¿no? Porque por lo menos en algunas circunstancias, claro, las familias se verán obligadas a mínimamente discutir sobre estos temas, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el referéndum de la ley de urgente consideración o en las elecciones, esas instancias necesariamente probablemente se dan y vuelvo a ver ahí una virtud positiva entonces de la obligatoriedad del voto. Ignacio, al respecto de esto, te quería comentar que yo siempre me acuerdo de un trabajo que hizo Pablo Mieres en su etapa de sociólogo político. Él estudió la forma en cómo la gente decidía el voto, me acuerdo, allá a comienzos de los 90. Y él había encontrado que la mayor parte de los uruguayos definían el voto en sus círculos primarios. Es decir, en la familia, ahí está, lo está mostrando Nacho. Es un libro muy lindo, ¿no? Una investigación muy linda. La familia, el barrio y el trabajo, el lugar de trabajo, ¿no? Esos tres lugares eran como lugares privilegiados para formarse una cosmovisión del mundo, de la política, para tomar la decisión del voto. Y que eran más relevantes que la exposición a los medios de comunicación como la televisión. No sé hoy si será así, capaz que Nacho nos puede informar sobre eso, pero... Sí, todavía hoy la conversación interpersonal, digamos, tiene más potencia, digamos, que lo que agentes externos, digamos, como los medios, ¿no? Está claro que hoy buena parte de la conversación interpersonal, sobre todo en las nuevas generaciones, está intermediada por la tecnología, ya no es necesariamente presencial, sino también intermediada por la tecnología, que ha sido claramente el gran disruptor en estos procesos y que afecta a lo que yo al final del día creo que es, no sé si más importante que la familia, pero digamos que también es un proceso socializador muy importante, que es evidentemente el sistema educativo, ¿no? Y donde ahí la tecnología yo creo que ha terminado desafiando fuertemente uno de los componentes principales del aura del respeto al docente, que era el docente visto como la fuente del conocimiento, cuando hoy por hoy, para cualquier chico de secundaria, probablemente siente que en el celular que tiene en su mesa hay una fuente de conocimiento que es infinitamente mayor que el docente que tiene enfrente, ¿no? Y eso cambia radicalmente. Yo creo que, en definitiva, creo que no agrego nada novedoso. Creo que tenemos un enorme problema en nuestro sistema educativo que está concebido para una época que evidentemente ya no es la nuestra,
no es el mundo actual, y que si no se renueva, es obviamente que evidentemente solo va a seguir generando estudiantes frustrados con fuertes tentaciones a abandonar prematuramente y agravar todos los problemas que tenemos enfrente. Miren cuántas líneas de discusión quedaron abiertas. Bueno, les agradezco especialmente, Ignacio Sosnávar, sociólogo, director de equipos consultores, Daniel Chaschetti, politólogo. Nos reencontramos en cualquier momento, ¿les parece? Con mucho gusto, ha sido muy interesante la charla. Un placer. Saludo, Nacho. Un abrazo, hasta la próxima.